En los titulares del mundo moderno, el nombre de Irán despierta imágenes de tensiones, amenazas nucleares y conflictos en el Medio Oriente. Pero muy pocos saben que su historia no comienza en la política contemporánea, sino en la Biblia. De hecho, la narrativa bíblica de Irán, bajo su antiguo nombre, Persia, recorre las escrituras desde el principio hasta el fin. ¿Qué secretos se esconden tras ese nombre milenario? ¿Qué papel juega Persia en el plan eterno de Dios? ¿Y cómo es que su destino está escrito desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis? Antes de comenzar este viaje por la historia sagrada de Persia, te invito a que te suscribas al canal. Nos ayuda a seguir creando contenido como este que ilumina y despierta la fe. Así que suscríbete ahora mismo y prepárate para descubrir lo que muy pocos se atreven a contar. La mayoría de las personas conoce a Persia como una gran civilización antigua, cuna de reyes poderosos y de un imperio que desafió a Babilonia, Grecia y Roma. Pero la Biblia revela algo más profundo. Persia no solo fue una potencia militar, fue un instrumento divino. Dios la usó para cumplir profecías, para liberar a su pueblo y para alterar el rumbo de la humanidad. Pero no todo fue glorioso. En las páginas proféticas, Persia aparece también como parte de una coalición tenebrosa, una alianza que se levantará en los últimos tiempos contra Israel. El libro de Ezequiel lo menciona, al igual que el Apocalipsis. ¿Es Irán una amenaza contemporánea o una pieza clave en el rompecabezas profético? ¿Y cómo puede algo tan antiguo tener tanta relevancia hoy? ¿Podría ser que lo que sucede hoy en Oriente Medio esté conectado con lo que ya fue escrito hace milenios? La respuesta está en la palabra. Y es precisamente allí donde comienza nuestro recorrido. Porque para entender el final, hay que mirar el principio. Y el principio se encuentra en el libro del Génesis. Allí, entre genealogías y nombres antiguos, encontramos los primeros rastros de esta nación, mucho antes de que existiera con ese nombre. ¿Sabías que Irán está relacionado directamente con los descendientes de Noé? ¿Y que sus ancestros jugaron un papel central en la primera guerra internacional registrada en las Escrituras? Esos datos no están perdidos en las sombras del tiempo, están escritos con claridad en las páginas más antiguas del libro sagrado. La historia de Persia está entretejida con los grandes momentos del pueblo de Dios. Desde la caída de Jerusalén hasta la reconstrucción del templo, desde el exilio hasta la redención, Persia está presente como un actor clave, tanto en las sombras como en la luz de la historia divina. Este no es solo un relato histórico, es una historia espiritual, entretejida en las páginas más antiguas de la humanidad. Cada evento, cada profecía y cada personaje nos llevan a un destino mayor, el destino de Persia en el plan de Dios. Y ese plan no ha terminado. Y justo cuando creemos que la historia bíblica de Persia es cosa del pasado, las profecías nos arrastran de nuevo al presente. Porque lo que fue, volverá a ser. Lo que se levantó en la antigüedad, resurge hoy con otro rostro, pero con el mismo espíritu. Y si miramos con atención, descubriremos que el destino de Irán ya estaba escrito mucho antes de que surgiera como nación moderna. ¿Estás listo para conocerlo? Acompáñame hasta el final. Porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de ver la historia, la política y la fe misma. Ahora, retrocedamos hasta el principio. Porque para entender el fin de Irán en la Biblia, primero debemos comprender su nacimiento. Persia en Génesis, el origen. Después del gran diluvio, la humanidad recibió una nueva oportunidad. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de aquella catástrofe global, y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, surgieron las naciones que poblaron la tierra. En el capítulo 10 del libro de Génesis, encontramos lo que muchos estudiosos llaman el primer mapa de las naciones. Este registro antiguo no es solo una lista de nombres olvidados, sino una revelación detallada del origen de los pueblos que, miles de años después, aún tienen un papel activo en los conflictos, las alianzas y las profecías del mundo actual. Madai, uno de los hijos de Jafet, es el antepasado directo de los medos. Este pueblo se asentó en la región montañosa del norte de lo que hoy conocemos como Irán. Eran clanes duros, adaptados a la vida en terrenos escarpados, conocidos por su organización tribal, su resistencia y su independencia. La vida en las montañas moldeó su carácter fuerte, y esa misma dureza los preparó para convertirse en uno de los cimientos del futuro imperio persa. No eran ricos en recursos como otras regiones, pero su espíritu indomable les permitió prosperar. Pero no fue solo Madai quien marcó el origen de Irán. También encontramos a Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas,
Se establecieron en las fértiles tierras del suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. Esta región rica en recursos naturales permitió el florecimiento de ciudades y culturas organizadas desde tiempos muy antiguos. Elam desarrolló un sistema social avanzado para su época y dejó inscripciones cuneiformes que hoy se estudian como piezas claves del entendimiento del Antiguo Oriente. El capítulo 14 del mismo libro relata un episodio que podría pasar desapercibido, pero que es clave: la primera guerra internacional mencionada en la Biblia. 4 reyes del Oriente, incluyendo a Kedorlaomer, rey de Elam, se aliaron para atacar Canaán. Conquistan ciudades, toman prisioneros y entre ellos está Lot, el sobrino de Abraham. Esta no fue una simple escaramuza, fue una invasión calculada, con propósitos estratégicos y con un mensaje de poder. Elam se presenta aquí no como una tribu secundaria, sino como una fuerza dominante en el escenario antiguo. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con apenas 318 siervos entrenados, organizó un rescate nocturno que resultó en una victoria sorprendente. Liberó a Lot, venció a los invasores y demostró que ningún poder oriental, por grande que fuera, podía prevalecer contra alguien que contaba con la bendición del Altísimo. Fue una victoria imposible desde lo humano, pero irrefutable desde lo espiritual. Un acto que no solo salvó a su sobrino, sino que envió un mensaje poderoso: Dios estaba del lado de Abraham y no permitiría que sus promesas fueran quebrantadas. Sin embargo, los pueblos de Elam y Madai no desaparecieron tras esa derrota. Con el paso de los siglos, crecieron en número y en influencia. Los elamitas, al sur, prosperaron en sus llanuras fértiles, mientras que los medos se fortalecieron en las montañas del norte. Aunque diferentes en cultura y geografía, compartían una característica esencial: eran pueblos tenaces, forjados en la adversidad y listos para formar parte de algo mucho más grande. Ambas civilizaciones ocuparon el territorio de la antigua Mesopotamia oriental, una zona estratégica que sirvió como cruce entre las grandes potencias de la antigüedad. Allí, sin saberlo, se gestaba el corazón del futuro imperio persa. Y aunque por siglos vivieron como pueblos separados, el tiempo los fue acercando. Primero fueron rutas comerciales que los conectaban, luego conflictos compartidos y, finalmente, un sentido de unidad frente a amenazas externas que los obligó a colaborar más allá de las diferencias. Con el surgimiento de líderes carismáticos y la necesidad de alianzas, los descendientes de Elam y Madai comenzaron a unirse. Al principio fueron acuerdos tribales, luego alianzas militares, hasta que finalmente emergió una identidad común. Esa identidad dio origen a una fuerza imparable: la civilización persa. Se trató de un proceso lento pero firme, en el que lo que una vez fueron pueblos independientes se fusionaron bajo una visión mayor: construir algo que perdurara, no solo en lo político, sino también en lo espiritual. Esta unión entre los elamitas y los medos marcó el primer gran paso hacia la formación del imperio persa, el cual no solo tendría un papel militar o territorial en la historia bíblica, sino también espiritual y profético. Era el inicio de una nación que más adelante sería usada por Dios para cambiar el destino de su pueblo. De este cruce entre montañeses resistentes y civilizaciones agrícolas florecientes, nació una cultura híbrida con fuerza militar y organización política. Un modelo que se volvería dominante en el Oriente Medio durante siglos. Durante este proceso de consolidación, Persia comenzó a destacar no solo por su fuerza militar o su capacidad organizativa, sino por la manera en que su destino parecía sincronizarse con los tiempos y los eventos sagrados. Era como si cada paso hacia la grandeza hubiera sido escrito de antemano. Desde las alianzas tribales hasta la fundación de sus primeras ciudades, cada avance parecía empujar a Persia hacia un lugar de protagonismo en el relato bíblico. Los arqueólogos modernos han descubierto ruinas y artefactos que confirman la existencia avanzada de los elamitas y medos mucho antes de que se les reconociera como imperio. Escrituras en tablillas, sistemas hidráulicos, templos dedicados a sus deidades locales, todo indica que no eran pueblos primitivos, sino sofisticados, organizados y con una estructura espiritual muy desarrollada. Esta riqueza cultural y religiosa, aunque pagana en su origen, fue moldeada por el encuentro con las profecías y el plan mayor de Dios. La visión bíblica no deja espacio a la casualidad. Cada nación mencionada, cada linaje registrado, tiene un motivo. Y Persia, desde sus orígenes dobles, elamita y medo, se presenta como una nación con propósito. Fue moldeada en la geografía perfecta, con montañas que ofrecían defensa, valles fértiles para la agricultura y una posición estratégica entre Oriente y Occidente. Desde el principio, estaba destinada a ser un punto de encuentro y de decisión. Y aunque Persia aún no se había consolidado como imperio durante estos primeros siglos,
Su camino ya estaba marcado. La Biblia no se enfoca en su ascenso político de forma directa en este punto, pero las señales estaban allí. Génesis y otros libros antiguos nos dan pistas que, al observarlas con atención, revelan un patrón. Persia, desde su nacimiento, caminaba hacia un encuentro inevitable con el pueblo de Dios. Ese encuentro sería tenso, profético y al mismo tiempo, redentor. Porque así como Elam fue parte del primer conflicto internacional bíblico, siglos más tarde, sus descendientes serían también parte de una profecía de liberación. Lo que parecía una contradicción, ser enemigos y luego libertadores, solo tenía sentido dentro de la narrativa divina, donde Dios no ve como el hombre ve, y donde incluso naciones paganas pueden convertirse en herramientas para su voluntad. Todo esto nos lleva a una conclusión impactante. La historia de Persia no es simplemente un capítulo más dentro del Antiguo Testamento. Es una columna vertebral que conecta el Génesis con las visiones de los profetas mayores, y eventualmente con los tiempos finales descritos en el Apocalipsis. Persia es, en sí misma, una profecía viva. Una nación cuyo pasado anuncia su futuro. Un pueblo que, incluso antes de ser llamado imperio, ya estaba inscrito en los libros celestiales. Y es justamente aquí donde se abren las puertas a la revelación. Porque si su origen ya estaba predicho, entonces su futuro también lo está. Prepárate, porque en la siguiente parte descubrirás cómo los grandes profetas del Antiguo Testamento hablaron de Persia con una claridad asombrosa. Profecías escritas siglos antes de que ocurrieran los hechos. Nombres mencionados antes de nacer. Detalles precisos de eventos que cambiarían el destino del pueblo de Dios. Persia no solo aparece en la historia, aparece en los sueños de los profetas. Y ese momento profético está por comenzar. Sección 3. El auge de Persia y las profecías. Con el tiempo, lo que antes eran alianzas entre tribus se transformó en una verdadera estructura de poder. Persia comenzó a emerger como un reino unificado bajo líderes que supieron ver más allá de las montañas y las llanuras de su territorio. Uno de los primeros grandes nombres fue Deyoses, un caudillo medo que, según los registros de Heródoto y las referencias bíblicas indirectas, fue elegido por los clanes para actuar como juez imparcial en medio de los conflictos constantes. Su capacidad para impartir justicia lo convirtió en líder, y más adelante en el primer rey de Media. Bajo su gobierno, se estableció una primera capital imperial, Ecbatana, una ciudad fortificada que marcaría el inicio del poderío medo. A través de los años, los medos y los persas fueron estrechando lazos. Esta unión no fue inmediata, sino el resultado de generaciones de cooperación, guerra, mestizaje y pactos sagrados. Finalmente, el surgimiento de un líder carismático cambiaría todo para siempre. Ciro el Grande. Hijo de Cambises y parte de la dinastía aqueménida, Ciro nació en un contexto de tensiones, profecías y aspiraciones de libertad. Pero su destino ya había sido pronunciado por la boca de los profetas, más de un siglo antes de su nacimiento. El profeta Isaías, escribiendo unos 150 años antes del nacimiento de Ciro, lo menciona por nombre. Esto es más que sorprendente, es una declaración sobrenatural. En Isaías 45:1 se lee: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones delante de él y desatar cinturas de reyes. En el contexto hebreo, la palabra ungido, Mesías, es usada muy pocas veces fuera del pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios la aplica a un rey persa, pagano, desconocedor de la ley, pero escogido para cumplir un propósito eterno. La razón es tan clara como profunda. Dios eligió a Ciro como instrumento para cumplir un propósito divino. Babilonia había conquistado Jerusalén, destruido el templo y exiliado al pueblo judío. Pero Dios, en su fidelidad, no permitiría que esa oscuridad durara para siempre. A través de Ciro, Dios liberaría a su pueblo, permitiría el regreso a Jerusalén y ordenaría la reconstrucción del templo. Esto no fue una iniciativa política de Persia, fue una acción orquestada desde el cielo. La historia lo confirma. En el año 539 a.C., Ciro derrota al imperio babilónico sin grandes batallas. Según los documentos persas y las crónicas babilónicas, la conquista fue casi pacífica, con las puertas de la ciudad abiertas y los ciudadanos recibiéndolo como libertador. Al poco tiempo, Ciro emite el famoso Edicto de Liberación, que permite a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Este hecho fue registrado en el libro de Esdras y es considerado uno de los eventos más impactantes de cumplimiento profético directo en toda la Biblia. Ciro no solo aparece en Isaías. El profeta Jeremías también había anunciado que,
después de 70 años de cautiverio, el pueblo de Dios sería restaurado. Y el cumplimiento de esa palabra profética se manifestó en la figura de un rey extranjero, persa, desconocedor de la Torá, pero obediente sin saberlo al plan del Eterno. Es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar a quien quiera, incluso a un rey pagano, para cumplir su voluntad perfecta. Persia, bajo Ciro, no solo extendió su dominio sobre Babilonia, sino que comenzó un ascenso meteórico que lo llevaría a convertirse en el imperio más grande del mundo antiguo hasta ese momento. Desde el mar Egeo hasta el Indo, desde Asia Central hasta Egipto, el imperio persa fue una red colosal de culturas, pueblos, idiomas y religiones. Pero su grandeza no estaba solo en su territorio. Estaba en el hecho de que, por un instante en la historia, Persia se convirtió en la herramienta directa del cielo. Esta etapa de Persia está cargada de simbolismo y de cumplimiento profético. Lo que los profetas habían dicho siglos atrás, se estaba cumpliendo con una precisión casi aterradora. No eran interpretaciones vagas o ambiguas, eran hechos concretos, históricos, registrados tanto en la Biblia como en documentos extrabíblicos. La profecía se había hecho carne. Persia era, sin lugar a dudas, parte del plan eterno. Pero el auge de Persia no fue eterno. El mismo Ciro fue sucedido por reyes que, aunque poderosos, no mantuvieron la misma conexión divina. Algunos siguieron favoreciendo al pueblo judío, como Darío, quien también apoyó la continuación de la reconstrucción del templo. Otros, como Jerjes, enfrentaron conflictos internos y externos que comenzarían a debilitar la estructura del imperio. Sin embargo, la marca espiritual que Persia dejó en la historia bíblica ya no podía ser borrada. Lo fascinante de todo esto es que, a pesar de ser un imperio pagano, Persia nunca fue presentado en la Biblia como un enemigo natural del pueblo de Dios. Al contrario, fue mostrado como protector, como libertador. Es uno de los pocos imperios antiguos que recibió un trato honorable en las Escrituras. Y eso se debe, no a sus virtudes políticas, sino a su rol profético. Persia no fue elegida por su grandeza, sino por su disponibilidad en el tiempo correcto. Fue el canal por el cual se restauró una promesa. Un recordatorio vivo de que incluso los reinos de este mundo están sujetos al reino de los cielos. Daniel, un joven hebreo llevado cautivo a Babilonia, se convirtió en uno de los personajes más enigmáticos y proféticos de todo el Antiguo Testamento. Aunque vivía en una tierra extranjera, rodeado de ídolos y costumbres ajenas, mantuvo su fe intacta. Su obediencia y santidad le valieron favor ante reyes, y más importante aún, una conexión directa con el cielo. A través de sueños y visiones, Dios le mostró lo que vendría, no solo sobre Babilonia, sino sobre los reinos futuros, incluyendo el de Persia. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño que ningún sabio o adivino puede interpretar. Solo Daniel, con ayuda de Dios, lo descifra: una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Cada parte representa un imperio. La cabeza, Babilonia. El pecho de plata, el imperio medo-persa. Aún en su etapa inicial, Persia ya había sido identificada por Dios como el siguiente gran poder. No por azar, sino por designio. Más adelante, en Daniel 7, aparece otra visión: 4 bestias que emergen del mar. La segunda bestia, semejante a un oso, representa a los medos y persas. Su descripción no es casual: un oso levantado de un costado, con 3 costillas en la boca. Esto simboliza el carácter dual del imperio, con medos y persas en coalición, y sus 3 grandes conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto. Cada imagen, cada símbolo, contiene una verdad profética. En Daniel 8, la visión del carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, es una referencia directa al imperio medo-persa. El cuerno más alto representa a Persia, que con el tiempo dominaría sobre los medos. Estas visiones no solo confirmaban el presente, sino que anticipaban el futuro. Persia tenía un tiempo señalado. Iba a ser gloriosa, poderosa, usada por Dios, pero también limitada. Porque después de Persia, vendría Grecia. Y luego Roma. Persia era transitoria. Servía a un propósito, y una vez cumplido, cedería su lugar. Durante los años de dominio persa, el pueblo de Israel vivió un momento único. Aunque en exilio, tenía libertad para regresar. Aunque disperso, tenía una promesa. Y aunque sin templo, tenía esperanza. Todo gracias al edicto de un rey extranjero que obedeció, sin saberlo, la voz del Altísimo.
No podemos olvidar el papel de Esther. En un momento donde el pueblo judío estuvo al borde del exterminio, fue en el corazón del palacio persa donde se libró la batalla más silenciosa pero crucial. Esther, una joven hebrea convertida en reina, arriesgó su vida para interceder por su pueblo ante el rey Asuero. Este evento, conmemorado en la fiesta de Purim, demuestra nuevamente cómo Persia fue usada como escenario de la protección divina. Persia, entonces, no es un simple recuerdo del pasado. Es una línea continua que atraviesa la historia bíblica, desde los días de Génesis hasta las visiones más enigmáticas de Juan en Patmos. Y es aquí donde debemos detenernos y observar con atención, porque Persia, bajo diferentes nombres, aparece en los últimos capítulos de la profecía como parte de una coalición final. Ya no como libertadora, sino como adversaria. Y en la siguiente sección, entenderemos por qué los antiguos profetas miraban hacia Persia no solo como parte del pasado, sino como clave del futuro. Lo que viene a continuación te abrirá los ojos. Daniel y la visión del futuro. Daniel, el profeta que vivió entre las ruinas de Jerusalén y los palacios de Babilonia, fue mucho más que un intérprete de sueños. Su historia es un testimonio del poder de la fe en medio del exilio, pero también una puerta profética hacia los eventos más profundos del plan divino. Capturado en su juventud y llevado como esclavo, Daniel se rehusó a contaminarse con la comida del rey y fue fiel a su Dios aún bajo amenaza de muerte. Su compromiso no pasó desapercibido. Dios lo escogió como un vaso de revelación para anunciar lo que estaba por venir, siglos e incluso milenios después. Una de las visiones más enigmáticas que recibió se encuentra en Daniel capítulo 8. Allí, el profeta ve un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro. Esta imagen representa, como el mismo ángel Gabriel le explica, al imperio de los medos y persas. Es significativo que el cuerno más alto, que aparece después, representa a Persia, mostrando cómo este reino se elevaría sobre los medos y terminaría siendo la cabeza dominante de la coalición. Lo que sigue en la visión es aún más impresionante. Aparece un macho cabrío, que desde el occidente vuela sin tocar el suelo y embiste contra el carnero con furia. Ese macho cabrío representa al imperio griego, encabezado por Alejandro Magno, quien vencería a Persia de forma rápida y devastadora. Esta escena profética no solo es poética, es histórica. Se cumplió con asombrosa precisión. Pero lo más impactante es lo que implica. Dios le mostró a Daniel los reinos que aún no existían y cómo sus ascensos y caídas formarían parte de un plan mayor. Pero la visión va más allá. El ángel habla de un tiempo en el que se levantaría un rey altivo, feroz de rostro, que destruiría al pueblo santo y se engrandecería a sí mismo contra el príncipe de los príncipes. Muchos estudiosos lo asocian con personajes históricos como Antíoco IV Epífanes, pero otros ven aquí una doble profecía, una sombra del anticristo futuro. Y en medio de esa visión, Persia sigue siendo parte del escenario, no como imperio dominante, pero sí como cimiento de una narrativa global que continúa en desarrollo. Daniel no solo ve imperios, ve el paso del tiempo como una sucesión de reinos que se relevan, cada uno cumpliendo un rol, cada uno preparando el terreno para el reino eterno. En el capítulo 2, con la estatua del sueño de Nabucodonosor, ya había anticipado esto. Pero en los capítulos posteriores, esa visión se vuelve más detallada, más simbólica, más espiritual. El capítulo 9 de Daniel contiene una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia, las 70 semanas. Allí, el ángel Gabriel le revela a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Este periodo profético, ampliamente estudiado y debatido, conecta eventos como la reconstrucción de Jerusalén, la llegada del Mesías y la abominación desoladora. ¿Y sabes qué imperio estuvo detrás del decreto para reconstruir Jerusalén? Persia. Fue el decreto de Artajerjes, rey de Persia, el que marcó el inicio del conteo profético de las 70 semanas. Esto es clave. Persia no solo participa como actor histórico, es parte del reloj profético. Un imperio pagano, sí, pero usado por Dios como marcador de tiempo celestial. Y no solo una vez. También en tiempos de Esdras y Nehemías, diferentes reyes persas dieron autorizaciones, recursos y protección para la restauración de la ciudad santa. Cada decisión persa, cada decreto, cada gesto de favor, estaba escrito en el cielo antes de que los reyes persas siquiera imaginaran que estaban cumpliendo profecía. Esto revela la soberanía total de Dios sobre las naciones, y muestra que Persia fue una herramienta precisa en su plan eterno. Aun en su caída, Persia sigue presente en la narrativa. Daniel, viendo visiones que abarcaban siglos, entendía que los imperios venían y se iban, pero la mano de Dios jamás se alejaba.
Persia caería ante Grecia, Grecia ante Roma, y Roma daría paso al misterio final de los tiempos. Pero ninguna de estas transiciones sería casual. El papel de Persia, entonces, no solo fue abrir las puertas al retorno de los exiliados. Fue poner en marcha un calendario profético que aún hoy sigue contando. Sus reyes, sus ejércitos, sus leyes, sus edictos, todo fue coordinado para señalar la llegada del Mesías y preparar el terreno para los eventos finales. Y Daniel, como testigo y vidente, lo entendió. Incluso cuando oraba, sus palabras estaban llenas de urgencia profética. En Daniel 10, vemos que sus oraciones provocaron una batalla espiritual en los cielos. El ángel enviado a él fue retenido por el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. Este pasaje no es solo místico, revela que detrás de los reinos terrenales hay fuerzas espirituales. Y Persia tenía su príncipe espiritual, uno que se oponía a los propósitos divinos. Este detalle es crucial, porque mientras en lo físico Persia ayudaba a restaurar Jerusalén, en lo espiritual había resistencia. El reino espiritual de Persia no estaba alineado con Dios, aunque sus reyes cumplieran sin saberlo su voluntad. Y esto explica por qué, en visiones futuras, Persia aparece del lado de las naciones que se oponen a Israel. La figura de Daniel es única porque combina tres dimensiones: profeta, administrador imperial y guerrero espiritual. Su servicio en las cortes de Babilonia y luego en Persia le permitió observar cómo Dios obraba incluso en las estructuras más corruptas del poder humano. Y en cada una de sus visiones, Persia tenía un lugar. No como protagonista absoluta, pero sí como parte clave del engranaje divino. En la historia profética, Persia representa una bisagra. Une el tiempo del juicio, Babilonia, con el tiempo de restauración, Jerusalén reconstruida. Pero también, en un nivel más amplio, conecta los tiempos antiguos con los tiempos futuros. El apóstol Juan, escribiendo el Apocalipsis muchos siglos después de Daniel, hace referencia a una coalición de naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios en los tiempos finales. Entre ellas, en la visión de Ezequiel 38, se menciona a Persia como parte de una alianza encabezada por Gog de la tierra de Magog. Esta coalición profética apunta a un conflicto aún por venir, en el cual Persia, renacida bajo el nombre de Irán, vuelve a tener un papel estelar. ¿Cómo es posible que una nación que fue instrumento de liberación se convierta en una amenaza profética? La respuesta es clara. El papel de una nación en el plan de Dios no depende de su historia pasada, sino de su alineación presente con su voluntad. Daniel entendía que el conflicto no era solo militar, ni siquiera solo político. Era espiritual. Y Persia, como imperio, como cultura y como poder espiritual, estaba en el centro de ese conflicto. Lo que él vio en sueños, nosotros lo vemos hoy en los titulares. Este mensaje, sellado en los tiempos antiguos, es más urgente hoy que nunca. No se trata de mirar a Persia solo como una entidad geográfica, ni de reducir su impacto a una lectura literal. Se trata de reconocer que detrás de las estructuras humanas hay fuerzas, movimientos y voluntades espirituales que moldean los acontecimientos que vivimos. Persia, Irán, no es una nota al pie de página en la historia. Es un símbolo, una señal, una advertencia viva de que el reloj profético sigue su curso. Cuando Daniel ayunó y oró durante 21 días, lo hizo con una carga profunda por el destino de su pueblo, pero también con la comprensión de que los eventos del mundo físico eran apenas la superficie de una batalla mucho más grande. Persia fue el escenario de esa batalla espiritual, y sigue siéndolo hoy. Las decisiones que se tomen en sus pasillos, los pactos que establezca, y los líderes que se levanten desde su tierra, no son irrelevantes. Son parte del cumplimiento. Y si Persia aún tiene un rol por jugar, entonces la Iglesia también tiene una responsabilidad. Porque así como Daniel oró, ayunó y buscó revelación, nosotros también debemos posicionarnos espiritualmente. No como espectadores, sino como intercesores. No como comentaristas, sino como participantes del plan eterno. El destino de las naciones se está escribiendo, pero también el destino de cada corazón. Las visiones de Daniel siguen vivas. Y la historia de Persia aún no ha dicho su última palabra. Y lo que está por venir es una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Persia en la historia y el silencio bíblico. Luego del esplendor alcanzado bajo Ciro el Grande y sus sucesores inmediatos, Persia continuó ocupando un lugar central en la historia bíblica, aunque de forma más indirecta. La narrativa deja de enfocarse en Persia como protagonista activo,
pero sus huellas persisten en los contextos, en los personajes y en los escenarios. Esta etapa marca lo que podríamos llamar el silencio bíblico de Persia, pero no porque haya desaparecido, sino porque su rol en la revelación cambia de tono. La historia continúa, pero desde las sombras. Tras la muerte de Ciro, su hijo Cambises II heredó el trono. Fue un gobernante enérgico que expandió el imperio hacia Egipto. Sin embargo, su carácter impulsivo y sus campañas militares terminaron desestabilizando la región. A su muerte, se produjo una crisis de sucesión que llevó al poder a Darío I, conocido como Darío el Grande. Fue él quien reorganizó el imperio, construyó una red eficiente de caminos, instituyó un sistema administrativo innovador y reafirmó el dominio persa sobre vastos territorios. Darío también dejó una marca profunda en la historia bíblica. Bajo su reinado, el profeta Zacarías comenzó su ministerio, alentando la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que había quedado paralizada por oposición. En el libro de Esdras, se relata cómo Darío emitió un decreto confirmando el permiso de Ciro y ordenando que la obra del templo continuara, incluso financiada con recursos del tesoro imperial. Una vez más, vemos a Persia actuando como instrumento de restauración, a pesar de que sus líderes desconocían plenamente el alcance de su papel profético. Luego vino Jerjes I, identificado como Asuero en el libro de Esther. Su reinado estuvo marcado por conflictos, como las famosas guerras contra Grecia, pero también por el drama interno de su corte. Fue en su palacio donde se desarrolló la historia de Esther, una joven judía que, convertida en reina, salvó a su pueblo de una masacre planeada por el perverso Amán. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro, su mano es evidente en cada página. Persia fue el escenario donde Dios protegió a su pueblo y cambió el decreto de muerte por una victoria celebrada hasta hoy, la fiesta de Purim. Después de Jerjes, el imperio continuó, pero su gloria comenzó a desvanecerse. La dinastía aqueménida se volvió cada vez más inestable. Los sucesores de Jerjes enfrentaron revueltas internas, pérdidas territoriales y una administración cada vez más corrompida. Finalmente, en el año 330 a.C., Alejandro Magno, líder del emergente imperio macedonio, derrotó al último rey persa, Darío III, marcando el fin del dominio persa en la región. Esta caída, lejos de ser una sorpresa, había sido anticipada en las visiones proféticas de Daniel. Lo curioso es que, aunque Persia cayó políticamente, nunca desapareció espiritualmente del escenario bíblico. Sus influencias culturales, lingüísticas y religiosas se mantuvieron en la región. Los judíos que permanecieron en el exilio desarrollaron una vida próspera en territorios que antes pertenecían a Persia, especialmente en Babilonia y Susa. Incluso siglos después, en el Nuevo Testamento, se mencionan judíos provenientes del área persa que estaban presentes en Jerusalén durante el Pentecostés, hablando en diferentes lenguas. La llamada era del silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de aproximadamente 4 siglos, no incluye textos bíblicos canonizados. Sin embargo, es un periodo donde las huellas de Persia seguían vivas en la vida judía. Las sinagogas comenzaron a florecer, el estudio de la Torá se intensificó, y surgieron figuras como los escribas y fariseos, moldeados por las experiencias del exilio y la influencia cultural persa. Aunque Roma gobernaba políticamente, Persia había dejado una semilla cultural y espiritual que no se extinguió. Durante esos siglos de aparente inactividad profética, Persia se transformó en el contexto invisible pero esencial para la vida del pueblo judío. En las antiguas ciudades de Susa, Babilonia y Ecbatana, se conservaron textos sagrados, se enseñó la ley, y se forjaron comunidades que, aunque lejos de Jerusalén, no perdieron su identidad espiritual. Estas comunidades fueron cruciales en la transmisión oral y escrita de las Escrituras, y más tarde, en el desarrollo del pensamiento rabínico que influenciaría incluso a los primeros cristianos. La estructura de las sinagogas, por ejemplo, tiene elementos que se desarrollaron en tiempos del dominio persa. Espacios de reunión, lectura pública de las Escrituras, y la centralidad del texto sagrado son prácticas que se afianzaron durante la dispersión en territorios persas. Sin Persia, la identidad judía en el exilio se habría diluido o destruido. Con Persia, encontró una forma de adaptarse, resistir y florecer. No solo eso, muchos nombres persas aparecen en la literatura hebrea posterior. Palabras, costumbres, e incluso nombres personales fueron absorbidos por la vida judía. Esto no fue simple asimilación, fue sincretismo espiritual guiado por una voluntad mayor. Dios no permitió que su pueblo fuera absorbido por Babilonia, pero sí que se enriqueciera culturalmente bajo Persia. Es un detalle sutil pero profundo.
El silencio bíblico de Persia no es entonces un vacío, sino una incubadora. Mientras no se hablaba directamente de ella, Persia continuaba cumpliendo un papel esencial en el gran plan. Su historia no era visible en las páginas, pero sí palpable en las raíces. Como un río subterráneo que nutre aunque no se vea, la influencia persa seguía fluyendo. Este legado cultural no debe subestimarse. Persia formó parte del tejido espiritual que preparó al mundo para la mayor revelación, el Hijo de Dios hecho carne. El hecho de que los sabios del Oriente, los magos que visitaron a Jesús, provinieran posiblemente de regiones cercanas a Persia, no es casualidad. Eran hombres instruidos, posiblemente influenciados por las enseñanzas que Daniel dejó en su exilio. Daniel, que había servido en la corte persa, había dejado un legado profético que no se apagó. Y cuando una estrella inusual apareció en el cielo, esos hombres supieron que algo grande estaba por suceder. En los escritos apócrifos y en la literatura rabínica posterior, Persia ocupa un lugar simbólico importante. Es mencionada como tierra de sabiduría, de misterio, de revelaciones ocultas. Esta percepción fue heredada por los primeros cristianos, que veían a Persia no solo como un lugar físico, sino como un territorio espiritual cargado de profecía aún por cumplirse. Y esa percepción sigue vigente. Hoy, en pleno siglo XXI, Irán, heredero directo de la antigua Persia, sigue siendo un actor clave en el escenario geopolítico. Pero más allá de la política, es en lo espiritual donde su importancia cobra sentido. Porque lo que una vez fue usado por Dios para restaurar, ahora se alinea con alianzas oscuras. Las antiguas rutas del imperio persa hoy son rutas de tensión. Las ciudades que vieron el edicto de Ciro hoy observan con hostilidad a Jerusalén. El eco de Persia no se ha apagado. El silencio de la Biblia no fue el final, sino una pausa estratégica. Y ahora, ese eco está resonando de nuevo. Con cada movimiento diplomático, con cada discurso hostil, con cada alianza militar, Persia se mueve hacia el cumplimiento de su papel final en la historia bíblica. Por eso, cuando leemos sobre el silencio de Persia, debemos hacerlo con discernimiento. No es una omisión, es un interludio. Porque los instrumentos que han sonado con fuerza en el pasado, pueden volver a hacerlo con mayor intensidad en el clímax de la sinfonía. Persia volverá, no como imperio restaurador, sino como parte de una coalición profética. Lo que fue escrito, se está preparando para cumplirse. El tiempo de su reaparición ha comenzado. Y esa reaparición está a la vuelta de la esquina. El regreso de Persia en las profecías finales. Persia, una nación que surgió en el principio bíblico como libertadora, ahora se perfila en las escrituras como uno de los protagonistas del final. En la antigua profecía de Ezequiel 38, encontramos una visión aterradora pero clara. Una coalición de naciones encabezada por Gog, príncipe de la tierra de Magog, se levantará contra Israel en los últimos tiempos. Entre los nombres que acompañan esta alianza, aparece uno con fuerza, Persia. Este detalle no es menor. Significa que Dios, a través del profeta Ezequiel, reveló que Persia, que siglos atrás había sido el instrumento divino para restaurar Jerusalén, volvería a escena. Pero esta vez, no como aliada, sino como enemiga. Es un giro radical que solo puede entenderse desde el plano espiritual. Persia no cambió por accidente. Fue una transformación guiada por las decisiones colectivas, por los espíritus que dominan las naciones y por el avance del reloj profético. El pasaje completo dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38, 2,5. Esta alianza incluye naciones del norte, del este y del sur. Pero Persia, con su legado histórico y su posición estratégica, destaca con claridad. No se trata solo de un país más, se trata de una nación que ha sido parte integral del plan divino desde el Génesis. Para entender por qué Persia cambia de rol, debemos volver al concepto bíblico de propósito. Cuando una nación se alinea con el plan de Dios, recibe favor. Pero cuando se opone, se convierte en instrumento de juicio. Así como Babilonia fue usada para castigar, y luego destruida por su orgullo, Persia también puede ser usada para cumplir una parte final del plan, incluso si eso implica juicio. Lo más alarmante es que esta coalición liderada por Gog se describe como un ataque masivo contra Israel en los últimos días. Es una guerra que no tiene precedentes. Las escrituras indican que Dios mismo intervendrá para salvar a su pueblo. La magnitud del evento es tal,
que se considera uno de los momentos culminantes de la historia humana antes del establecimiento del reino milenario. Hoy, cuando observamos a Irán, la Persia moderna, notamos señales inquietantes. Su retórica política incluye constantes amenazas contra Israel. Su apoyo a grupos armados en la región, su influencia en Siria, Líbano y Gaza, y su persistente desarrollo militar, no son simples actos geopolíticos. Son movimientos que, sin saberlo, se alinean con una profecía escrita hace más de 2 milenios. Y es aquí donde el texto bíblico se vuelve aún más urgente. Porque Persia, como nación, no está actuando en el vacío. Está siendo empujada, influenciada, quizás manipulada espiritualmente para cumplir su rol. No es coincidencia que Irán tenga un liderazgo que mezcla política con religión, nacionalismo con escatología. Muchos de sus líderes creen que están preparando el camino para la llegada de un salvador islámico, el Mahdi, y que Israel debe ser eliminado para ese propósito. Aunque su teología es islámica y no bíblica, los paralelos son escalofriantes. En Apocalipsis, también se describen guerras y coaliciones. Si bien no menciona directamente a Persia, los eventos se conectan. La región de Medio Oriente aparece como el epicentro del conflicto final. Se habla del secado del río Eufrates para que los reyes del Oriente marchen hacia Israel. ¿Y qué nación está al este? Persia. Este detalle conecta los puntos proféticos. No por interpretación arbitraria, sino por convergencia de acontecimientos, ubicaciones y motivaciones. La participación de Persia en los tiempos finales también implica un juicio sobre las naciones. Dios no ignora las decisiones políticas ni las motivaciones espirituales. Las Escrituras enseñan que las naciones serán juzgadas por cómo trataron a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Génesis 12:3. Este principio, establecido desde Abraham, sigue vigente. Persia, que una vez bendijo, ahora maldice. Y eso traerá consecuencias. Pero hay más. En Isaías 21, encontramos un oráculo sobre Elam, una región que formó parte de la antigua Persia. El texto dice, Elam toma el Carcaj. Medo se alista para la guerra. Por eso se llenan de espanto mis lomos. Me sobrecogen dolores como los de mujer de parto. Isaías 21, 2-3. Aunque este pasaje tiene aplicaciones históricas, también posee una resonancia profética. Elam, como parte espiritual de Persia, se levanta nuevamente como actor bélico. El dolor descrito por el profeta no es solo físico, es espiritual. Representa el conflicto entre la justicia divina y la rebelión humana. Y sin embargo, no todo está perdido. Incluso dentro del juicio, hay lugar para la misericordia. En Jeremías 49 horas y 39 minutos, Dios declara, pero los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Esto indica que, tras el juicio, habrá restauración. Persia no está condenada eternamente. Hay esperanza, pero esa esperanza solo puede manifestarse si hay arrepentimiento, reconocimiento y alineación con el propósito de Dios. Aquí es donde la Iglesia entra en escena. Porque no solo somos espectadores de la profecía, somos parte del plan. Nuestra oración, nuestra intercesión, puede ser usada por Dios para alcanzar incluso a aquellos que hoy están en oscuridad. No debemos odiar a las naciones que se oponen a Israel, sino orar por su redención. Así como Ciro fue usado, así también pueden surgir nuevos líderes que se vuelvan al Dios verdadero. Todo es posible para el que cree. Y mientras Persia avanza hacia su cumplimiento profético, la Iglesia debe prepararse. No con miedo, sino con discernimiento. No con odio, sino con sabiduría. Porque cada paso que da Persia, nos acerca más al regreso del Rey. Y en ese día, no habrá alianzas humanas que prevalezcan. Solo quedará el reino que no será jamás destruido. Una de las razones por las que Persia será usada nuevamente como un actor clave en el cumplimiento de los eventos finales es su ubicación geográfica y estratégica. Irán se encuentra en el cruce entre Asia, Europa y África. Controla rutas energéticas, alianzas militares, y posee una identidad religiosa fuertemente arraigada que puede ser movilizada con facilidad. Es más que una nación poderosa, es una puerta. Desde tiempos antiguos, las profecías señalaron a esta región como un epicentro espiritual, no solo por su influencia política, sino por su capacidad de influenciar el alma de otras naciones. Persia fue cuna de imperios, pero también de ideas. Su cosmovisión espiritual, su historia de grandeza,
y su expectativa mesiánica han generado un terreno fértil para la aparición de figuras que pueden seducir a millones. No es casualidad que sea parte del gran conflicto final. La forma en que esta nación se reconfigura dentro de la coalición de Gog y Magog demuestra una vez más que el tiempo bíblico es cíclico. Lo que fue, vuelve a ser. El poder que un día liberó a los cautivos, hoy puede perseguir a los libres. El escenario ha cambiado, los nombres han mutado, pero el espíritu detrás de los eventos es el mismo. La batalla no es nueva. Es una antigua guerra entre luz y tinieblas. Por eso, la reaparición de Persia en las profecías no debe leerse como una curiosidad, sino como una advertencia. Es un llamado a estar atentos, a observar con ojos espirituales. No todo lo que parece paz es paz. No todo lo que parece justicia es justicia. Hay fuerzas trabajando en lo oculto, preparando el terreno para el último gran engaño. El libro del Apocalipsis menciona una bestia, un sistema global que se alzará con poder económico, militar y religioso. Si bien Persia no es identificada directamente como esa bestia, sí forma parte del sistema que la sostiene. Su odio hacia Israel, su desprecio hacia el cristianismo bíblico y su conexión con regímenes autoritarios la posicionan como un engranaje importante en ese sistema profético. Y sin embargo, aún hay tiempo. Aún hay puertas abiertas. Dios puede levantar testigos incluso en medio de Persia. Profetas, intercesores, creyentes clandestinos que conocen la verdad. De hecho, hoy mismo existen comunidades cristianas en Irán que crecen bajo persecución. Sus testimonios son poderosos. Su fe, inquebrantable. Son luz en medio de la oscuridad. Esto nos recuerda que la historia nunca está totalmente escrita en piedra. La profecía se cumplirá, sí, pero el cómo y a través de quién puede cambiar si hay arrepentimiento. Así como Nínive escuchó la voz de Jonás y se volvió a Dios, también Persia podría responder al llamado. No todo está perdido, pero el reloj avanza. El llamado de esta sección es claro: entendimiento y acción. Entender el papel profético de Persia es solo el primer paso. El siguiente es vivir preparados, orar con autoridad, predicar con urgencia y discernir con sabiduría. Porque los días que vienen no serán fáciles, pero sí serán gloriosos para quienes confían en el Señor. Persia, una nación con un pasado glorioso y un futuro profetizado, vuelve a ocupar su lugar en la narrativa eterna. No por azar, sino por destino. No por poder humano, sino por permiso divino. Su nombre, escrito en los pergaminos del Antiguo Testamento, resuena hoy con más fuerza que nunca. El conflicto se avecina. Las piezas están sobre el tablero. El escenario está listo. ¿Y tú? ¿De qué lado estarás cuando las profecías se cumplan? El destino final según la profecía. Mientras las profecías bíblicas nos revelan un escenario dramático, con alianzas oscuras, guerras globales y juicios divinos, también nos conducen hacia un desenlace glorioso. El destino final no es el caos, sino la redención. No es la destrucción total, sino la restauración completa. Y en el centro de todo esto, Dios está obrando con precisión divina. Persia, como hemos visto, juega un papel esencial en este plan. Desde su aparición como instrumento de liberación bajo Ciro, hasta su resurgimiento profético como actor en el conflicto final, su presencia es constante. Pero no termina ahí. Las Escrituras nos revelan que después de la gran tribulación, después del juicio a las naciones, vendrá una etapa de restauración. El reino milenario. Y Persia, junto con otras naciones, tendrá un lugar en este nuevo orden. En Zacarías 14:16 se lee: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta promesa incluye a naciones que antes fueron enemigas. El contexto deja claro que, tras el juicio, habrá naciones redimidas. El plan de Dios no es la eliminación de los pueblos, sino su transformación. Esto significa que el destino final de Persia no es necesariamente la condenación eterna, sino la posibilidad de restauración. Dios no cancela a las naciones, les da la oportunidad de arrepentirse, de reconocer su soberanía y de ser parte de su reino. El juicio es real, pero también lo es la gracia. Y esta verdad debe encender esperanza en nosotros. En ese reino venidero, todas las naciones que se alineen con la verdad de Dios serán parte del gobierno de Cristo. Isaías 2:3 lo declara con claridad.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová. No serán solo los judíos, ni solo los cristianos de Occidente. Será un reino multicolor, multiétnico, donde reinará la justicia y la paz. Esto incluye a Persia. Incluye a aquellos que hoy pueden estar ciegos, engañados o incluso en rebeldía. Porque en los planes de Dios, siempre hay espacio para el milagro de la conversión. La historia nos enseña que los enemigos de ayer pueden ser los restauradores del mañana. Ciro fue un rey pagano que actuó como siervo de Dios. ¿Quién dice que no puede haber otros como él? Este destino final también trae una responsabilidad para nosotros. Como creyentes, no solo debemos estudiar las profecías, sino responder a ellas. Nuestra fe no puede ser pasiva. Debe ser activa, intercesora, evangelística. Porque sabemos lo que viene, debemos preparar a otros. Porque conocemos el final del libro, debemos actuar con urgencia. Persia, como símbolo profético, nos recuerda que el tiempo es corto, que las naciones se están posicionando, que el reloj de Dios avanza sin detenerse. Pero también nos recuerda que la gracia está disponible, que el reino que viene no es exclusivo, sino inclusivo para quienes se vuelven a Dios. El destino final, entonces, no es uno de desesperanza, sino de esperanza gloriosa. No todos caerán. No todos serán destruidos. De entre los escombros de la guerra y el juicio, se levantarán pueblos que adorarán al verdadero Rey. Y entre ellos, estará Persia, redimida, restaurada y alineada con el propósito eterno. Así como comenzó su historia en la Biblia como tierra de promesa, Persia puede concluir como tierra de alabanza. Porque el Dios que comienza buenas obras, es fiel en completarlas. La belleza de las profecías bíblicas es que no solo anuncian juicios, sino que también abren la puerta a la redención. El carácter de Dios es justo, pero también misericordioso. Él no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, incluso en medio del caos descrito en Apocalipsis, hay oportunidades para el cambio, para el despertar espiritual, para la salvación. Es vital entender que el reino milenario no es un símbolo, sino una realidad futura, física y espiritual. Cristo reinará desde Jerusalén, y las naciones acudirán a él. En ese contexto, muchas culturas, lenguas y tradiciones serán redimidas. No serán borradas, sino purificadas. Y ahí Persia podrá aportar no con armas, sino con adoración. No con amenazas, sino con servicio. De hecho, ya hay vislumbres de esto en la actualidad. En Irán, a pesar de las restricciones, la iglesia subterránea está creciendo. Miles de personas están encontrando a Jesús. La persecución no los ha detenido, al contrario, los ha fortalecido. Son los primeros frutos de la promesa de restauración. Son la señal viva de que lo que Dios dijo a través de Jeremías, que Elam sería restaurado, ya ha comenzado a cumplirse, aunque sea en forma de remanente. Cuando llegue el reino, este pequeño remanente será como la semilla de mostaza. Una vez establecido el reinado de justicia, Persia podrá florecer como una nación redimida, liberada de siglos de idolatría, odio y oscuridad. Será un testimonio viviente del poder transformador de la gracia. Porque no hay cultura tan endurecida que no pueda ser tocada. No hay historia tan manchada que no pueda ser restaurada. Y esto no aplica solo a Persia. Aplica a cada nación, cada pueblo, cada individuo. Aplica a ti. No importa de dónde vengas, qué hayas hecho o en qué hayas creído. Si te vuelves a Dios, Él puede hacer de tu vida una nueva tierra, un nuevo templo, un nuevo comienzo. En el libro de Apocalipsis se nos describe un tiempo posterior al milenio, donde se establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esa nueva creación, las naciones traerán su gloria y su honor al trono del Cordero. Esto incluye a todos los que fueron redimidos. Incluye a Persia, a Israel, a los confines de la tierra. El plan de Dios es global, eterno, incluyente. El destino final, según la profecía, no es el exterminio. Es la restauración de un orden justo. Es la plenitud del propósito de Dios. Es el cumplimiento de cada promesa, cada visión, cada palabra que salió de la boca de los profetas. Nada quedará sin realizarse. Todo tendrá su cierre perfecto. Y Persia, sí, Persia, estará presente.
Este conocimiento debería despertar en nosotros una alabanza profunda, pero también una responsabilidad. No somos meros lectores de estas verdades. Somos llamados a ser parte activa, a predicar, orar, enseñar, esperar, servir. Porque el reino no es solo algo que viene, es algo que comienza a vivir dentro de nosotros desde ahora. Así que si estás escuchando estas palabras, no las ignores. El destino está en marcha. Las piezas se están moviendo. El cielo se está preparando. Y tú puedes ser parte del cumplimiento, no como espectador, sino como hijo del reino. No permitas que tu nación, tu casa o tu corazón repitan la historia de rebelión. Deja que tu historia sea la de una Persia restaurada, de una vida redimida, de un futuro glorioso. Porque al final, cada lágrima será enjugada, cada herida sanada, y cada nación que se postre ante el Cordero será elevada en gloria. Y ese día, cuando todo se cumpla, comenzará la eternidad. El viaje de Persia a través de las páginas de la Biblia no es solo una lección de historia, es un espejo para nuestras vidas. Desde su surgimiento como imperio libertador, pasando por su papel en las profecías del fin, hasta su posible restauración en el reino venidero, Persia simboliza la lucha eterna entre obedecer a Dios o alejarse de Él. Es un llamado profundo a cada persona y cada nación a elegir sabiamente su destino. Si algo nos deja claro el relato bíblico de Persia, es que Dios gobierna sobre la historia. Nada escapa a su control. Él levanta reyes y los derriba, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra caminos que nadie puede forzar. La historia de Persia nos muestra que Dios puede usar a cualquier nación, incluso a una que no lo conoce, para cumplir su voluntad. Pero también nos advierte que ninguna nación está exenta de juicio si se opone a su plan. Hoy, el mundo observa a Irán con recelo, temiendo su poder, su retórica, su expansión militar. Pero los que conocen la Biblia saben que detrás de cada movimiento geopolítico hay una mano invisible, una profecía más antigua que cualquier tratado moderno. Persia no es solo un actor más, es parte de un plan divino que apunta al regreso de Cristo. Y aquí está la lección para ti. Así como Persia fue llamada a un propósito, tú también lo eres. No importa tu pasado, tu cultura o tus errores. Dios puede usarte, puede restaurarte, puede darte un nuevo comienzo. No estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este punto, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Te está mostrando que el fin se acerca, pero que también hay esperanza. En medio de tantas noticias de guerras, crisis y desastres, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Cristo venció. Y volverá. Él es el Rey de Reyes, y todo lo que está escrito, se cumplirá. La historia de Persia es la confirmación de que Dios cumple su palabra, que Él no olvida, que Él redime. Y si lo hizo con una nación, también lo puede hacer contigo. Por eso, si este video ha tocado tu corazón, no lo ignores. Reflexiona, ora, busca a Dios, lee su palabra, toma la decisión de caminar con Él, porque no hay tiempo que perder. El reloj profético está en marcha, y cada segundo cuenta. Suscríbete si te gustó este video, y compártelo con alguien que necesita conocer el destino profético de las naciones. No te quedes con esta verdad. Sé un mensajero del reino, porque cuanto más personas despierten, más corazones estarán preparados para el regreso del Mesías. La historia no termina con guerra, termina con gloria. El Cordero reinará, la justicia prevalecerá, y todos los que le aman, vivirán con él por siempre. Y ese día, la historia habrá llegado a su fin, pero para nosotros, apenas comenzará. Tal vez nunca hayas pensado que una antigua nación como Persia tendría tanto que decirnos hoy. Pero ese es el poder de la palabra de Dios. Lo antiguo cobra vida, lo lejano se vuelve cercano. Cada historia bíblica, cada nombre mencionado, tiene una razón. Y Persia, tan presente en las profecías, nos recuerda que todo en la Biblia tiene propósito. Los imperios pasan, los gobiernos cambian, las fronteras se redibujan, pero el plan de Dios permanece intacto. Persia no es el único ejemplo. Egipto, Babilonia, Roma, todas esas civilizaciones jugaron un rol. Pero la diferencia está en cómo respondieron a la voluntad divina. Algunos se humillaron y fueron usados para bendición. Otros se enorgullecieron y fueron quebrados. Hoy tú y yo no somos imperios, pero sí tenemos una elección que hacer.
Podemos vivir como espectadores del cumplimiento profético o como protagonistas del plan eterno. Podemos repetir los errores del pasado o aprender de ellos. Podemos ser como Ciro, que aunque no conocía a Dios, fue llamado su ungido. O podemos ser como aquellos reyes que ignoraron las advertencias y terminaron destruidos. La Iglesia tiene hoy una enorme responsabilidad. No podemos quedarnos dormidos. No podemos permitir que el ruido del mundo nos distraiga del sonido claro de la trompeta profética. Cada señal está frente a nosotros. Guerras, hambre, persecución, confusión moral, avances tecnológicos usados para el control, todo apunta a que los últimos días están aquí. Pero no todo es oscuridad. En medio de tanto dolor, Dios está obrando. En Irán, cristianos perseguidos están viendo milagros. En Medio Oriente, musulmanes están soñando con Jesús. En las naciones, un despertar espiritual comienza a tomar forma. Y tú puedes ser parte de eso. No es tiempo de miedo, es tiempo de fe. No es tiempo de esconderse, es tiempo de hablar. Permíteme decirte esto con todo el amor posible. Si Dios pudo usar a una nación pagana para liberar a su pueblo y reconstruir su templo, también puede usarte a ti para traer restauración a tu familia, a tu ciudad, a tu generación. No subestimes el poder de tu obediencia. Cada oración, cada testimonio, cada decisión de fe, cuenta. El libro de la vida sigue abierto. El reino está por manifestarse. Y la invitación sigue en pie. No importa si vienes de Persia, de México, de España o de cualquier rincón del planeta. El Rey te llama. Y quiere escribir contigo los capítulos finales de esta historia. Suscríbete si te gustó este video. Pero más que eso, suscríbete al reino de Dios. Porque el tiempo es ahora. El destino de Persia fue escrito hace miles de años. El tuyo, puedes escribirlo hoy. Con fe, esperanza y obediencia. Y recuerda, el fin solo marca el inicio de lo eterno.